Gandhi miraba el mundo de otra manera. Gandhi entendía otro tipo de cosas y sabía que el espíritu era totalmente invencible, y fue con la fuerza del espíritu que lo logró. Entonces después, cuando empieza la bipolaridad de la Guerra Fría, pues el tipo no le debía la independencia a nadie. Cuando tú haces una independencia con la fuerza del espíritu, no estás comprometido con los mercenarios, ni con los vendedores de armas, ni con las potencias, con nadie. O sea, a él no le debía la independencia, sino al espíritu de la India. Por eso en Nehru va a crear los no alineados junto con Tito, que sacó a mordiscos a los nazis, ya los tenía empacados en un camión mordidos cuando llegaron los demás, ¿sí? Y con Nasser, ¿sí? Entonces la India va a crear su propio polo. Además hay un momento en que los ingleses le dicen a la gente de la India, pero ustedes, y a Gandhi, ustedes van a tener muchísimos problemas cuando se independicen. Dice, sí, pero serán nuestros, no de ustedes. Sí, vamos a tener muchos, pero serán los nuestros. Entonces el hombre logra convencer a 450 millones de personas. Además, porque en la no violencia tú te pones para que te casquen, o sea, yo me pongo, ¿sí? Y convencer a la gente de ponerse. Ustedes deberían, pues yo creo que aquí estrenó Selma, la película de Selma, lo que era pararse para que los golpearan y los golpearan y los golpearan sin que los quebrantaran. Que eso es muy sobado, porque tú puedes aguantar que te golpeen a ti, pero no a toda la gente que amas. Y sin embargo no responder, porque en la no violencia tú no contestas, pero no obedeces. Y ahí está la fuerza. O sea, tú no respondes a una agresión. Si la respondes, caes inmediatamente en la lógica del otro. Pero no te pueden convencer. Y al no convencerte, tú ganas espiritual y moralmente, hasta el punto que puedes reducir al otro a su propia vergüenza. Esa es la independencia de la India. Y genera un espectro ético enorme en el mundo. Y entonces, bueno, ahí va esa. Dejamos a Gandhi, en toda la India lo reverencia por todas partes. Él es el padre de la India, ¿sí? Y es un hombre extraordinario, totalmente extraordinario, que logró entender no solamente la política de su tiempo, sino la espiritualidad de su pueblo, y que él mismo era un hombre profundamente espiritual. Pero además con una visión de la vida y del ser humano que no ha dejado de perder vigencia. Sigue teniendo vigencia esa visión de Gandhi. Por lo que te digo, porque creó un referente ético, Así es. un lugar a donde siempre podemos asistir para encontrar una salida mejor para la humanidad. Y el otro también es un grande, pero el otro tiene una ventaja para nosotros: vivimos en su tiempo. Nos tocó en nuestro tiempo de vida, estuvimos cuando él caminaba sobre la tierra, porque cuando murió Gandhi, Einstein decía de él: las generaciones futuras no podrán creer que un hombre así alguna vez caminó sobre el planeta Tierra. Así es el tamaño del Mahatma. Einstein de Gandhi. De Gandhi. Y lo podemos decir de Mandela también. Por supuesto. Nosotros nos tocó el tiempo en que vivía Mandela. Más adelante nos preguntarán, ¿y cómo era cuando Mandela estaba vivo? Sí, porque nos tocó vivir en los tiempos de Mandela. Entonces, el siguiente, dejamos a la India independiente. El siguiente es Nelson Mandela. Nelson Mandela nace en la tribu Xhosa, ¿sí? En la etnia de los Xhosas. Nelson Mandela hasta los 18 años va a ser criado tribalmente, lo que hace que tenga un concepto de propia valía, de dignidad y de libertad interior, hasta que es con el que va a luchar. Entonces, cuando después él va a ser uno, digamos, de los hombres que va a empezar a tener toda la inteligencia para tratar de acabar con lo que va a ser el apartheid. El apartheid en Panamá se puede entender porque aquí existió el silver y el gold, ¿sí? Y esa es la misma vaina. Ustedes saben lo que es vivir en un país segregado. Entonces, resulta que en el 48, o sea, la historia de Sudáfrica es una historia de intolerancia desde que los holandeses en 1600 y pico pusieron la primera cerca de limón, ¿sí? Para separarse del resto de los pueblos. Hay una historia que se llama Un arco iris en la noche, donde le cuentan a uno toda esa historia. Y entonces resulta que ahí había, mucha gente la circunnavegó, pero solamente los holandeses crearon las primeras colonias blancas con una idea de superioridad moral que los hacía sentirse mejores que todos los pueblos que habían habitado durante 1000 años allá, miles de años. Entonces se van formando una serie de capas
capas de los pueblos que existían antes, desde los bosquimanos, los de los dioses deben estar locos, que esos sí son los originales, ¿sí? Hasta pasando por los zulús que van a bajar de Centroáfrica. Muchos pueblos van a venir de todas partes y tienen una unidad lingüística relativamente grande, que es el mundo, la lengua bantú. Entonces ellos tenían lo suyo, pero van a llegar después los holandeses y van a crear un mundo que excluye a los demás. Y cuando Holanda llega, pierde el imperio, porque ellos tienen un imperio, digamos, grandísimo, pero cortico. Ellos casi el Brasil pudo ser holandés, ¿sí? Entonces hay un momento en que ellos ya no tienen cómo mantener ese imperio. Inglaterra se apropia de eso y le dice a estos holandeses, o sea, el que no se devuelva a Holanda ahorita ya no es holandés más, porque Holanda ya no tiene velas en este entierro, eso es en el siglo XIX. Entonces, de aquí en adelante, el que se quede es surafricano. Entonces, esos colonos holandeses los vamos a llamar Boers o Afrikaners. Y ellos, a manos de los ingleses, van a sufrir muchísimas vejaciones, los van a desalojar desde Ciudad del Cabo hasta Transvaal y Orange, en una marcha que es la larga marcha. Esa marcha para ellos recorrieron la distancia equivalente de México a Alaska para llegar a Transvaal y Orange, y fueron sometidos a campos de concentración, murieron de cólera, fue terrible. Ese sufrimiento infinito que van a tener los Boers a manos de los ingleses durante ese cambio de poderes va a hacer que sean unas víctimas terribles que luego se van a volver victimarios, porque es desde ese sufrimiento que van a tomar la legitimidad moral para infligir un sufrimiento muy grande en los que no rompieron esos platos, que eran todos los demás pueblos de Sudáfrica. Entonces, aquí la cosa es que en 1900, en la época de Nuremberg, durante la Segunda Guerra Mundial, hay un tipo que se llama Verwoerd. Y el tipo está en Nuremberg y el tipo se copia de Hitler para hacer el modelo del apartheid en Sudáfrica. Dice, pero como no se pueden exterminarlos porque son una inmensísima mayoría, se va a armar un muro que los separe, apartheid o apartheid, según lo diga uno en afrikaner. Ellos tenían una lengua, el afrikaner, una bandera, la bandera naranja, un concepto de nación, y eso lo van a imponer sobre el resto. Y el apartheid es el régimen más brutal, pero eso se va volviendo peor, o sea, eso es malo, pero se va volviendo peor. Entonces, por ejemplo, hay un momento en la educación bantú, empiezan a degradar el sistema académico de las comunidades negras y les quitan las matemáticas para que no puedan contar la riqueza en oro y en diamante de Sudáfrica. Les quitan las matemáticas del pensum. O sea, empiezan a crear un sistema de degradación sobre las comunidades negras en donde la pobreza es un arma de indignidad, ponerlos a vivir en condiciones malucas para que se sientan mal. Por eso que en Soweto no había alcantarillado. Claro. O sea, no es por subdesarrollo ni por ineficiencia, sino por maldad. La pobreza por maldad. ¿Sí? O sea, esto es una cosa de una vergüenza. Dice, ¿por qué el mundo aguanta una vaina de esas? Porque Sudáfrica era el principal productor mundial de oro y el otro era la Unión Soviética. Así que en la Guerra Fría, si tú bloqueabas a Sudáfrica, le dabas un papayazo, como decimos en Colombia, a los soviéticos y sobre el oro, en donde todavía muchos países el oro era patrón de moneda. De moneda, correcto. Y por eso se hicieron los de los ojos, o sea, el nazismo. Literalmente, el mundo miró para otro lado. Exactamente, el nazismo triunfó en Sudáfrica y vivió en Sudáfrica durante 48 años. Entonces empiezan a aparecer los líderes. El primero, uno de los grandes, es Steve Biko. Steve Biko empieza a decir, el tema de la segregación racial es una mentira. No existen las razas superiores. Y él es el que empieza a cambiar la conciencia del pueblo surafricano, Steve Biko, pero lo matan, lo cogen, lo llevan por allá y muere él va a morir en una celda, golpeado y torturado. Empiezan a perseguir a los líderes, empiezan a matar a los líderes políticos para que los líderes, digamos, los grupos terroristas deslegitimen con sus actos la lucha y empiezan a perseguirlos. Y hay una generación de gente brillantísima que va a ser Mandela, que va a ser Winnie, que va a ser Sisulu, Walter Sisulu, todo este montón de personas que empezaron a tratar de cambiar las cosas.
Mandela también va a ser abogado, Mandela también va a conocer el sistema jurídico legal de allá. Y cuando él y Winnie se enamoran, y cuando se enamoran, el papá de Winnie le dice: Winnie, ese man no es un hombre, es una causa. Lo van a coger preso, va a durar toda la vida preso, y tú vas a ser la viuda de una causa presa, te lo advierto. Y Winnie se casó con el hombre, y dicho y hecho, a los 3 años lo cogen y le van a clavar 27 años de prisión, y Winnie va a pasar los trabajos más terribles por eso, por ser la mujer de Mandela.